Ok, voy a empezar dándole unos avisos. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si les comenté, si les había comentado, que en SESWeb les había subido la planeación en syllabus de la clase. El día viernes me comentó Philip que el material que estábamos viendo por instrucciones de dirección de todos los Vizcayas, nivel 6 iba a trabajar como con un tipo de repaso de todos los niveles. Entonces, yo lo que estaba haciendo era seguir el programa de nivel 6 como si estuviéramos yendo a clases, ¿no? O sea, y presenciales. Entonces, estuve revisando el material, no nos afecta tanto porque el primer material, o sea, el material que tuvimos que haber cubierto es más sencillo, es mucho más básico que el que vimos. Y yo considero que el que vimos no es tampoco un material que nadie pudo entender, porque pues para mi punto de vista, al estar ya en nivel 6, eso implica que ustedes tengan una mejor comprensión en el idioma. Tal vez no son unos expertos todavía, sin embargo, ya no son básicos. Entonces, para esta evaluación que va a ser el día viernes, va a ser la evaluación sobre las unidades que se cubrieron, que son las 6 y las 7. El material para repasar está en Classroom, o sea, en las presentaciones yo les sugiero que estudien de ahí. El examen en sí no va a ser un examen como que estructurado de incisos y todo, ¿no? Sino más va a ser más bien un ejercicio que englobe los temas que hemos visto y ya en base a eso yo voy a poder calificarlos. Para evitar que se pasen el documento con las respuestas o algo, sí va a tener que ser de manera individual y dentro del horario de clase, o sea, van a tener lo que enviar, cada quien va a tener sus propias respuestas y, o sea, me refiero a que no se pueden repetir. Y van a enviarme ese ejercicio que se haga dentro del horario de clase, que sería de 2:30 a 4. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? ¿Cómo vamos a manejarlo de la evaluación? Sí. Ok, muy Yes. bien. Entonces, eso sería para el día viernes. El día de hoy vamos a tener un repaso. Una buena noticia, no, este día no les voy a dejar tarea, no les voy a dejar una actividad para que se dediquen a repasar cada quien el material que estuvimos viendo. Entonces, let's start with the review. We're going to review grammar. Vamos a revisar la gramática que estuvimos viendo para que no quede duda en cuanto a eso. No agregué el vocabulario a la presentación porque iba a ser una presentación muy extensa que a lo mejor ustedes pudieran considerar, por lo general en cuestión de vocabulario, casi no hay dudas. Pues. Entonces no agregué vocabulario a la presentación para que ya si ustedes consideran que tienen alguna duda, cuando revisen la presentación, pues ahí tienen las herramientas. Y ahorita lo que vamos a hacer todos es repasar sobre grammar, ¿ok? So I'm going to share the screen, guys, so for you to see. Can you see it? ¿La pueden ver? Está cargando todavía, teacher. Ok, thank you. Listo, ya se ve. Ok. Excellent. La estoy haciendo grande, por eso está tardando. Ok, bueno, repitiéndoles nada más, vamos a ver ahorita un review de la Unit 6 en Unit 7. Bueno. Okay, these are the topics, the grammar topics in class. The first zero, first and second conditional, present perfect simple, present perfect continuous, present and passability, and the last one, the articles and quantifiers. The one of the quantifiers, we didn't see it like in the vehicle, but we did see it in the document I shared with you. So let's start with the first one, zero, first and second conditional. Okay, can you help me, let's see, Natalie, can you help me to read the zero conditional
paragraph I have here, please? Natalie? No? Natalie? Ok, aquí también me puedo dar cuenta quién de verdad me está poniendo atención a veces cuando les pregunto, que me dejan hablando sola. Ok, ¿alguien puede ayudarme a leer, por favor, el primer párrafo de Zero Conditional Paragraph? Me. Okay, go ahead. Zero conditional, this conditional is used when the result will always happen. If water reaches degrees, 100 degrees, 100, no? 100 degrees, it boils. It's a fact. I'm talking in general, not about one particular situation. Ok, bueno, entonces, ¿qué significa este? Repito, es un repaso, ya lo vimos, por eso mismo me voy a ir un poquito más rápido de las clases normales, ¿ok? Entonces, aquí dice que se utiliza este conditional cuando el resultado de esa situación sea siempre igual, o sea, siempre vaya a pasar así, porque es una situación general, o sea, no estoy hablando sobre algo en específico, sino es algo que así es, así pasa siempre. Como tengo dos ejemplos, if water reaches 100 degrees, o sea, si tú pones a hervir agua, obviously it is going to boil, right? It boils. O aquí tengo el ejemplo de la pintura. Who can help me to read it? Manuel, can you help me to read the paint example, please? The first conditional. Zero, here, el de la imagen. Ah, okay, okay. De la pintura. Okay. You get orange if you mix red and yellow. Ok, entonces eso es algo que pasa siempre, o sea, así es, no es como que va a cambiar el resultado si nomás porque yo utilice otra estructura, no sé si me explico. Entonces, el zero conditional se utiliza para situaciones que en general así suceden y no cambian. ¿Ok? ¿Y cuál es la estructura? Es el if clause más el presente simple y en la otra clause, this is the first clause, and then the second clause sería el sujeto, o sea, de lo que estoy hablando, en este caso es el agua, boils también en presente simple, ¿ok? Nada más como recordatorio, cuando utilice tercera persona, como en este caso eat, voy a agregar la S al final del verbo, o ES o IES, dependiendo de la terminación. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Yes. Okay. So then we have the first conditional. Maritza, can you help me to read the first conditional paragraph, Yes. please? Yes. First conditional. It's used to talk about things which might happen in the future. Example, if I have enough money, I will buy some new shoes. Of course, we can't know what will happen in the future, but this describes possible things which could easily come true. Ok, entonces se refiere aquí, por ejemplo, a diferencia del zero conditional, en el zero conditional las cosas pasan así porque, o sea, es como una regla, ¿no? Es como un hecho, las cosas pasan en general así siempre y por eso utilizo el zero conditional. Y en el first conditional es cuando las cosas tienen una alta posibilidad de pasar. No es que siempre va a ser así, porque, por ejemplo, si yo digo, if I get home early, I'll call you. O sea, si llego temprano a la casa te marco, o sea, sí, pero ¿y si no llego qué? Entonces no es como que 100% seguro. Sin embargo, hay una alta posibilidad de que las cosas pasen. Como dice aquí, describe possible things which could easily come true. O sea, que es muy probable que sí vayan a pasar al utilizar este conditional, pero no es como que 100%, digamos un 99%, ¿ok? Who can help me to read the example of the image? The first conditional. Please. If you study hard, you will get
good marks. Exactly. Entonces, tampoco es como que 100% seguro que si estudias, pues vas a tener buenas calificaciones, ¿no? Hay personas que ni así nos podemos concentrar. Pero igual, o sea, es una posibilidad muy alta que te vaya bien si estudias, ¿right? Entonces, estructura, diferencia aquí. Presente, presente simple en las dos. Aquí es presente simple con la del if y will más la forma base en la siguiente. O sea, siempre se va a dividir en dos cláusulas. Incluso yo puedo empezar con esta, con la de you'll get good marks, y dejarla de if you study al final. O sea, no importa, está bien mientras no utilice, por ejemplo, el if con el will. No puedo decir if will study o if you will study. Entonces, siempre hay que fijarnos bien eso, cuál va con cuál, ¿ok? Entonces, first conditional es el if, plus el present simple, and then el will, and then el present simple again, ¿ok? Now let's go with the second conditional. Veamos. Nicole, can you help me to read the second conditional, please? We can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. If I had his number, I would call him. Maybe I'm imagining some dream, or we can use it to talk about something in the present, which is impossible because it's not true. Ok, entonces este yo considero que es de los más sencillos de entender, porque a lo mejor a veces nos podemos confundir con nosotros. Pero este es para cosas imaginarias que no son verdad o son imposibles hasta cierto punto, ¿sí? Por ejemplo, if I had his number, I would call him. Eso significa que no tengo su número. Entonces es como que, pues estoy imaginando. O el ejemplo como el de la imagen. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Yo no lo puedo ver. If I had money, I would travel more. Ok, very good. So if I had money, I would travel more significa que pues la persona no tiene dinero, lo que es imposible en el presente que eso sea verdad, o sea, que sea realidad, ¿sí? Entonces, tengo estos tres conditionals. ¿Alguien me puede decir, por favor, pensando en la realidad, hay que ser realistas, no nada más usar la estructura? Escriban aquí en el chat, aquí estoy viendo el chat, ejemplos. I want you to write examples of using the zero conditional. For participation. Or you can say them out loud. Si no quieren escribir, díganlos. O les doy un minuto para que escriban ahí sus oraciones. The zero conditional. You get green if you mix one yellow. Okay, very good. Okay, excellent job. When it's raining, okay? Very good, excellent. Uno más para seguir al siguiente. Okay? Very good, muy bien. If you freeze water, it turns into ice. Excellent. Ah, no se vale, Jesús Reyes, es el ejemplo que tengo aquí. Ok, good. Ahora vamos con el first conditional. Este ya puede ser con cosas personales porque son cosas que son altamente probables o igual un ejemplo en general de lo que sea. First conditional, let's practice. If you take a shower, you won't apestar. Stink. Okay, smell. ¿Cómo? Smell or stink. Okay. Thanks. Sí, porque igual, o sea, me diste un buen ejemplo, no vimos la forma negativa, pero obviamente puedo usarla. Puedo usar el don't para negar, right? If I don't study, well, I won't pass.
no voy a pasar, right? Very good. Okay, very good. Muy bien. Good job. Now let's go. If you train, recuerden que es presente simple al inicio. If you train, you will win the competition. Okay? Very good. Okay. Second conditional. Imaginary situations. Impossible right now. A ver, ¿qué me pueden decir the second conditional? Okay. Excellent. Very good. Profe, teacher, eso es lo que le quería preguntar, por ejemplo, si es algo, pues, puede pasar, pero 1 en 1.000.000, el ganar la lotería o algo así. Ese va Pues, incluido en el second conditional. Mira, por ejemplo, si tú ya compraste Mi cachito. todo depende del contexto, ¿no? Tal vez si tú ya lo compraste y tienes muchas, o sea, según tienes muchas posibilidades y tú tienes mucha fe que vas a ganar, puedes usar el primer conditional, el first conditional, porque ya tienes ahí tu boleto. Pero si solamente estás diciendo, si me saco la lotería, pero ni siquiera has comprado nada y eso, pues estás imaginando. Puedes usar los dos, pero depende del contexto. Igual, de hecho, el second conditional también te serviría porque estás imaginando, pues no es real todavía. Pero como tienes posibilidades, también pudieras usar el first conditional. Pero todo va a depender, repito, del contexto. Sí. Ok, perfecto. Thank you, teacher. Excellent. Ok. Entonces, repito, así un quick review. Si es para situaciones que siempre pasan así, porque así son, porque es un hecho, porque es en general, zero conditional. No me tengo que aprender en sí los números, los títulos de los temas, pero sí tengo que aprender la estructura. Entonces, zero conditional es presente, presente. First conditional, high possibility, things that might be true because they have a very high percentage to become true. So that I'm going to use present simple with if and then will plus base form of the verb in the second clause. And imaginary situations or things that are impossible or unlikely to happen, then I'm going to use the second conditional, and it's past tense plus would and the base form of the verb. If with past, and then the subject in the other clause with would and the verb in the base form. Clear to here? ¿Estamos bien? Yes. Pero, can you repeat that again? Yes. Please. Okay. Zero conditional, present and present. When am I going to use it? ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando el resultado siempre sea así porque es algo que así es. O sea, es un hecho o es una regla o es una situación que siempre pasa en general. O sea, no depende de mí tanto, pues. First conditional son para situaciones que hay una alta posibilidad que pasen. O sea, en este caso sí pudieran depender de mí, como en el ejemplo que dice, if I study hard, I will get good marks. O sea, si estudio, pues voy a pasar, ¿sí? Y en el second conditional es el if más el pasado, el verbo pasado, y luego la otra es el would más la forma base del verbo, y este se utiliza para situaciones imaginarias o imposibles o muy raras de que vayan a pasar, ¿ok? Muy común utilizar aquí en el de second conditional el if I were you, I wouldn't eat that, or if I were you, I would buy that dress, for example, ¿sí? Okay. Okay. Next. If Chinitos didn't
Eat. Chinese. Chinese. The bad soup will be normal classes. Face-to-face classes. Okay. Present perfect and present perfect continuous. Aquí, este es un tema que yo sí sentí que algunos de ustedes se confundieron porque al igual que con el presente continuo que se puede usar en futuro y el going to, o sea, hay situaciones en las que puedo usar las dos. Entonces, present perfect simple. We use the present perfect form. Who can help me to read this, guys, please? Me. Okay, go ahead. We use the present perfect for something that started in the past and still have effect in the present. And when we are talking about our experience up to the present, we often use the adverb ever to talk about experience up to the present. And we use never for something that happened in the past, but it is important in the present. For something that happened in the past, but it is important in the present. Ay, sorry, ahí lo repetí. Ok, so, entonces, ¿cuándo voy a usar el present perfect simple? Aquí dice para cosas que empezaron en el pasado, pero todavía tienen efecto en el presente. ¿A qué se refiere? Pues que, por ejemplo, si yo digo, I have, a ver, déjenme pensar. Por ejemplo, el ejemplo que tengo aquí, she has written several novels. Es como que, pues todavía están sus novelas, right? She has written, ella ha escrito muchas novelas. El has en este caso es como el ha oído, creo que sería, ¿no? Ajá. She has written, ella ha escrito varias novelas. So, estamos hablando sobre experiencias que nosotros ya hicimos en el pasado y, o sea, no importa necesariamente cuándo pasaron ni exactamente, o sea, no son tan precisas. La situación aquí con el present perfect es que me está diciendo que yo ya tengo experiencia o ya he experimentado de lo que yo te estoy hablando. Por ejemplo, si yo digo, I have watched that movie 3 times. ¿Qué te estoy diciendo? Que en el pasado, ¿cuándo exactamente? No sé. Pero en el pasado yo ya he visto esa película 3 veces. O sea, no importa necesariamente cuándo fue, ni si fue ayer. Incluso puede ser un pasado de en la mañana o algo así. O sea, no importa mientras se explique, por así decirlo, que yo ya tengo experiencia con eso. Dice aquí que tiene efecto en el presente todavía, sí, pues porque no es algo que ya dejaste de hacer. O sea, tal vez si yo digo, oh, I have watched a movie before, o sea, a lo mejor la estoy viendo en el presente, ¿sí me explico? O sea, a lo mejor yo voy contigo y empiezo una película y la empezamos a ver y yo digo, oh, I have watched the movie. O sea, aunque la esté viendo en el presente, pues quiere decir que yo también ya la he visto en el pasado, ¿sí me explico? Yes. Ok, no me parece el chat, déjame abrirlo, porque no sé si alguien está escribiendo. Ok. Ok, ahí está. So, otro ejemplo, a ver, digamos, I have eaten menudo. Es como que si alguien te pregunta, ¿has probado el menudo? Have you eaten or have you tried menudo? Entonces yo voy a decir, yes, I have. Es como que, sí lo he probado. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuántas veces? No sé. O sea, eso no es tanto lo importante, sino que tú ya tuviste experiencia realizando eso. ¿Sí? Y luego acá en el present perfect continuous, la verdad, a mí se me hace muy fácil identificar cuándo utilizar el present perfect continuous,
porque a diferencia del present perfect, aquí en el present perfect continuous, todavía esa acción de la que estamos hablando se está llevando a cabo, entre paréntesis, entre comillas, ¿no? Victor, can you help me to read the paragraph, please? We have in the present perfect continuous. ¿No? Jesús. Jimena. ¿Cuál de los dos Jesús? Reyes. Okay. Present perfect continuous. We use the present perfect continuous to show that something starts in the past and has continued up until now. For 5 minutes, for 2 weeks, and since Tuesday. Are all during durations which can be used with the present perfect continuous. You can also use the present perfect continuous without or during such a for 2 weeks. Without the duration, that tense has more general meanings of latterly. We often use the words latterly or recently to emphasize, ¿cómo es eso? Emphasize this meaning. Ok, esto que se refiere en cuanto a for 2 weeks, for 5 minutes, etcétera, es como que para ser más precisos, más exactos. Por ejemplo, si yo digo, I have been waiting for my lunch for 5 minutes. Or I have been studying for 2 weeks. ¿Sí? Entonces, esas son palabras nada más que me van a indicar o que te van a hacer a ti entender desde cuándo se está llevando esa acción. Pero si yo puedo omitirlas, o sea, yo puedo omitir los 5 minutes, los 4 weeks, etcétera. Entonces, si yo no lo digo, tú puedes dar por entendido que es como que algo que ha pasado últimamente, o sea, que está pasando desde hace ratito. Por ejemplo, si yo digo, oh, I have been dancing lately. Es como que, pues, o sea, últimamente has estado bailando, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia más grande entre el present perfect simple y el present perfect continuous? Acá donde dice el present perfect simple, dice que todavía tiene un cierto efecto en el presente, porque sí, porque es como el ejemplo de la película. O sea, si yo tengo experiencia en algo, no es como que en el presente ya no voy a tener la experiencia. Obviamente la sigo teniendo. Pero en el present perfect continuous es algo que empezó en el pasado y en el presente todavía está sucediendo. O sea, si yo digo, por ejemplo, I have been teaching English for 7 years. Tú das por entendido que todavía estoy enseñando inglés. ¿Sí me explico? Yes. Ok. Bueno. ¿Cuál es la estructura? No les puse estructuras aquí porque también quiero que vayan y estudien el material. Entonces ahí ya pueden ver bien las estructuras. Que en el present perfect simple sería el sujeto más el have o el has, dependiendo de nuestro sujeto, más el verbo en participio. O sea, no es pasado simple, es participio. Y en el present perfect continuous es el sujeto más el auxiliar, ya sea have or has, más been, que ese sería mi participio, más el gerundio del verbo, que es el que tiene ing. Por ejemplo, aquí en esta imagen dice, he has been practicing for 2 hours. Eso quiere decir que él ha estado practicando por 2 horas. O sea, quiere decir que todavía está practicando y hace 2 horas empezó. ¿Sí? Ok. Next. Modal verbs of ability. Este a mí se me hace muy sencillo. Cuando lo revisé fue muy satisfactorio porque todos sacaron bien sus ejercicios. En el presente sería el can, were able to. Y en el pasado sería el could, couldn't negative, o el wasn't able to. Ok. Vamos a leer los ejemplos.
I can play the piano, she can speak English, or I'm able to speak 3 different languages. Estos 3 ejemplos me muestran algo que yo puedo hacer. Cuando en el presente quiere decir que en este momento, en este punto de mi vida, yo puedo hacer estas acciones. Y acá en el pasado, pues obviamente significan que no las puedo hacer en el presente. Tal vez en el pasado sí podía, pero ahorita ya no. ¿Ok? I could read when I was 4. She could, por ejemplo, esa de I could read when I was 4, obviamente ahorita también sigo leyendo, right? Pero por lo general, a los 4 años no todos leen. Entonces, por eso aquí dice I could read when I was 4, because it was something that probably not many children could do. She could speak French when she was a child, but now she has forgotten it. Eso significa que ya no sabe, que ya no puede. When the computer crashed yesterday, I was able to fix it, or I wasn't able to fix it. ¿Alguien tiene dudas sobre el present and past ability? Ok, good. Repito, considero que es un tema sencillo, por eso no me detengo tanto en esto. Y luego vamos con los articles, los que vimos el día viernes, que son para introducir mis sustantivos. When you have a single countable English noun, you must always have an article before it. We cannot say, please pass me pen. Te faltaría ahí el article. Podemos decir, please pass me the pen, o please pass me a pen, o please pass me your pen. Please pass me the pen sería como que, pásame la pluma, esa pluma que está ahí. Así como, pásame la pluma. Y si yo digo, pass me a pen, es como que pásame una pluma, la que sea, pero pásame una. ¿Sí? Uncountable nouns don't use IA or an N. El ALM se utilizan nada más para las cosas que son singulares. El that puede ser para singulares, abstractas, plurales, etc. Okay, uncountable nouns that use A or N, this is because you can't count them. For example, advice is an uncountable noun, so you can say, he gave me an advice, but you can say, he gave me some advice, or gave me a piece of advice. Some nouns can be both countable or uncountable. For example, we say coffee, meaning the product. But we say a coffee when asking for a cup of coffee. O sea, yo sé que el café no es contable, pero si yo te digo, give me a coffee, significa que te estoy pidiendo una taza de café o un vaso o lo que sea. ¿Ok? You can use the to make general things specific. O sea, para hacer algo específico, entonces voy a utilizar that. You can use that with any type of noun, plural or singular, countable or uncountable. Please pass me a pen, any pen, como les decía ahorita. O please pass me the pen, entonces sería una que ya sabemos cuál es. O sea, tú ya sabes y yo ya sé qué pluma te estoy diciendo. Children grow up quickly. Children in general. O sea, en general. Y si yo digo, the children I know grow up quickly, entonces quiere decir que estamos hablando de los niños que ya conocemos, o sea, no es en general. Aquí tengo un ejemplo. She's wearing a short dress. The dress is made of silk. O sea, aquí tengo the porque me estoy refiriendo al vestido del que estábamos hablando ahorita. Do you have an umbrella? Es como que tienes un paraguas en general. ¿Ok? Voy rapidito porque me quedan 3 minutos. Si al final alguien tiene dudas, me puede mandar mensaje. Estos temas ya los vimos en clases pasadas, entonces quiero pensar que sí van conmigo. Aquí les puse una tablita. Dice, a few da sentido positivo la frase. There are a few chocolates. Quiere decir que hay suficientes. O sea, si yo te digo, oh, there are a few there, quiere decir que hay bastantitos. Pero si yo digo, there are few, o sea, sin el artículo, sin el a, quiere decir que hay muy poquitos. O sea, son palabras que pueden cambiar el contexto muy rápido si no las usamos correctamente. Aquí les puse expresiones que se utilizan con no contables, con contables o con ambos. Y aquí viene una excepción que dice, nota, little, very little, means that there is not enough for something. O sea, si yo digo, oh, there's a little something, but there's very little, quiere decir que hay muy poquito. Pero si yo digo a little, means that there is not for something, but there is enough. O sea, hay igual que alcance, ¿sí? Pasa lo mismo con few. Few, very few, como el ejemplo de la fotografía. Si yo digo, oh, there are
few chocolates to give to the guests, quiere decir pues que hay suficientes, there are few. Pero si yo digo there are few, sin el A, sin la A antes del few, quiere decir pues que hay muy poquitos. ¿Ok? Bueno, voy a poner aquí por las circunstancias que tengo nada más un minuto libre. Les voy a subir esto y como les comentaba ahorita, no va a haber tarea esta semana para que tengan tiempo de repasar los temas, por favor, para que así todos salgan bien y no haya necesidad de tener que ponerle una calificación negativa a nadie, ¿ok? Ok. Si tienen alguna duda en específico durante la semana, me pueden mandar mensaje, con gusto les voy a ayudar. He estado un poquito ausente en cuanto a revisarles, a regresarles las actividades porque he estado ocupada, pero sí lo voy a hacer. O sea, de hecho, esta semana voy a estar trabajando en regresarles sus actividades para que también estén pendientes, ¿ok? Bye. Have a nice week. Bye, teacher. You too. Bye. Thanks. Thank you.